Puebla que vino, y ya después nos vamos a las primeras filas. Gracias. La rifa, no es rifa, es insaculación. Gracias, presidente. Soy Tania Damián de Ángulo 7. Preguntarle, en Puebla, el martes se denunció que se entregaron más o menos 100 tinacos azules en el sur de la capital y bueno, se denuncia que podría ser uso de recursos públicos con fines electorales, sobre todo porque, bueno, están pintados de azul. Solo quisiera saber una opinión al respecto, pues, de ese hecho. Pues no puedo hablar del tema, solo decir que debemos confiar mucho en la gente. La gente quiere una auténtica democracia. Y hemos hablado de la importancia de que tengamos una democracia real, verdadera, porque no ha habido democracia real, verdadera, o en muy pocos periodos de la historia de México. Son siglos sin democracia. Desde que nos invaden los europeos, establecen un sistema, un régimen político antidemocrático. 3 siglos de dominación colonial de España durante 300 años. Nombraban a los virreyes para gobernar México. Nunca se dignó un monarca español, un rey, a visitar México. En 3 siglos eran los virreyes. Y en las provincias lo mismo, se nombraban alcaldes mayores, así se les conocía. Con la independencia apenas se logra después del intento fallido de Iturbide de crear una monarquía, se establece una república federal democrática y se tiene como presidente a Guadalupe Victoria. Los periodos presidenciales eran de 4 años y nada más tenemos ese periodo de estabilidad, 4 años, de 1824 a 1828, porque luego ya se empieza a recurrir al expediente del fraude en la elección siguiente, que es la de Vicente Guerrero y de parte del grupo conservador. Ahora me voy a acordar.
eran, en vez de partido, logias, y la escocesa. Entonces, Manuel, a ver, busca, por la yorquina Guerrero y por la escocesa, que era la vinculada al bloque conservador, sí era Manuel, pero no me acuerdo el apellido. Y se cuestiona la elección. Y a partir de ahí, pues, entra en escena Santana, que es 11 veces presidente de México. Y a mediados del siglo XIX, pues, la guerra de reforma, la intervención francesa, no había elecciones, y hay 10 años de estabilidad desde que triunfa el movimiento liberal, lo que se conoce como la República Restaurada, de 1867 a 1876, que entra en escena a finales de 1876 con un golpe también de fuerza, un golpe de Estado, Porfirio Díaz, con la bandera de la no reelección, 1876, y se queda hasta el 1911, 34 años. Gómez Pedraza, Manuel Gómez Pedraza, sí, de los escoceses. Entonces, viene la revolución, sufragio efectivo, no reelección, el presidente más demócrata de México en toda la historia. Por eso se le conoce como el apóstol de la democracia. Francisco I. Madero, pues es asesinado. Es el del lema sufragio efectivo, voto efectivo, que efectivamente el pueblo elija a sus autoridades, y la no reelección. Entonces lo asesinan, triunfa la revolución, pero ya lo hemos visto varias veces, se avanza en el terreno social. Sin duda, mejora la situación de los campesinos, de los obreros, del pueblo en general, con la revolución, porque el porfiriato, pues, era un sistema político de élite, una oligarquía corrupta, y había esclavitud, y tampoco había libertades. Por eso la revolución. Si hubiese sido un buen gobierno, como sostienen todavía los conservadores, no hubiese habido una revolución. Se triunfa, pero no se avanza en el terreno político, democrático. Eso queda como asignatura pendiente. Se avanza en lo social, pero no en lo político. Siempre menciono lo que decía don Daniel Cosío Villegas, de que ya no estaba don Porfirio, pero se había quedado doña Porfiria. Y así, pues todo el periodo posrevolucionario domina un partido que surge en 1929, Partido Nacional Revolucionario, PNR. Ese partido se transforma en 1938 en Partido de la Revolución Mexicana y se vuelve a transformar
en el 46, 1946, como se conoce hasta la fecha. Y luego hay otra transformación, pero esa no la quiero tocar, durante el gobierno de Salinas, que es lo que conocemos hasta ahora. ¿Qué había en todo este periodo posrevolucionario? Bueno, hace poco, cuando el finado López Portillo fue candidato, no hubo oficialmente un candidato opositor, fue candidato único. Y creo que sacó como, a ver si lo podemos confirmar, como 85, 90% de los votos. Y así era. Ganaban con el 75, 80, 90%. 90 no creo, pero López Portillo sí obtuvo muchos votos. También Echeverría, antes. Miguel de la Madrid, igual. Y ya con Salinas, ya conocen ustedes, pero ya no nos vamos a meter en eso. Entonces, luego viene lo del 2000, nada más eso, donde se piensa que ya viene la democracia, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y resultó lo mismo, o peor, la misma gata nada más que revolcada. Y usaban, ¿cuánto? 93.5 de los votos. Entonces, esto todo para los jóvenes es historia. Entonces se simulaba de que había democracia. Hasta hace muy poco. Porque realmente lo que había era una oligarquía que, de acuerdo a Aristóteles, es el gobierno de una minoría o el gobierno de los ricos, que no tiene nada que ver con la democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo. Demos es pueblo, kratos es poder, es el poder del pueblo, eso es la democracia. Entonces, era una oligarquía, porque pues era un grupo, una minoría la que dominaba, con dinero, con el control de los medios de manipulación. Fabricaban candidatos, como hacer telenovelas. El grupo compacto que surgió cuando Salinas toma la decisión de entregar los bienes nacionales a particulares y se forma lo que llaman grupo compacto o nueva oligarquía. Y ellos mandaban en lo económico, en lo político, en todo. Se fue Salinas, incluso se peleó con Zedillo
pero se mantuvo el salinismo como política, porque continuaron las privatizaciones. Vino el 2000 y continuó la misma política económica de pillaje y de desprecio al pueblo. Entonces, la democracia es muy importante, porque si es real, es incluyente, es en beneficio de todos, no como la oligarquía, que es en beneficio de una minoría. La democracia es el poder del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Y a quien le ayuda más la democracia es a la gente pobre, porque para integrantes de clase media, de clase alta, pues puede ser nada más un sistema para ver quién gobierna, qué partido, qué persona, si es hombre, si es mujer, si es joven, si es mayor, pero no altera mucho su situación. Pero para los pobres, si hay democracia, tienen garantizado sus mínimos de bienestar. Para el pobre la democracia tiene que ver con la sobrevivencia. Es algo consustancial a su vida. Es una forma de vida. Entonces, por eso es muy importante que haya una auténtica democracia y la gente lo sabe. Entonces, antes sí, porque eso también es historia, eso está aquí, y como ya no está prohibido, lo pueden leer. Antes, ¿qué hacían? Repartían despensas. Nosotros padecimos eso por años. Dinero en efectivo, materiales de construcción, chivos, patos, pollos, puercos, cochinos, marranos. Así decíamos en los discursos. Se traficaba con la pobreza de la gente y solamente iban a los pueblos cuando necesitaban los votos. Y ese era el mecanismo que tenían para mantenerse en el poder. Y había actitudes ofensivas, porque después, cuando la gente iba a solicitarle algo a un presidente municipal, a una autoridad, le decía: ¿a qué vienes? Si ya te dimos. Y los corrían. Esto es penoso, triste, pero real. Compraban contenedores en Asia de juguetes o de pelotas
había lugares donde repartían bicicletas y en otros era cuando sacrificaban una res y dinero en efectivo, sobre todo en los últimos días iban en las noches casa por casa y donde sabían de que la oposición tenía más presencia, compraban las credenciales. Te doy 1,000 pesos por tu credencial para que no pudieran votar. Te doy 1,000 pesos y te la devuelvo el lunes. O sea, desarmarlos, porque en una democracia el arma principal es la credencial del elector. Entonces, eso no creo que esté pasando, ¿sí?, pero porque le tengo mucha confianza a la gente, ¿sí?, y las autoridades electorales son las encargadas de revisar todo eso. De todas maneras, se tiene que evitar porque eso es nocivo, eso costó muchísimo. Hay una frase que dice: el que paga el que te compra el voto, ya me voy a acordar, es que ya ando en otras cosas, ¿eh? Porque antes sí tenía yo pues muy presente todo esto, porque cada vez que íbamos a una elección a padecer de los fraudes, pero ya México además tenía una fama de ser de los países de más fraudes electorales en el mundo. En América, sin duda, de los países donde más se practicaban los fraudes electorales. El ejemplo de democracia electoral en América era Costa Rica. Pero nosotros estábamos en los últimos lugares. Esperemos que eso ya sea pasado, que ya no se regrese nunca más, porque la democracia es lo mejor que hay, es el mejor sistema político.